¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Con gratitud llegamos al último sábado del trimestre. Tu presencia y participación activa hicieron la diferencia para seguir trabajando por la escuela sabática viva y misionera. Y a esta hora, con la ayuda de Dios, queremos que nos acompañen para que juntos podamos tener el repaso de lección número 13 de Escuela Sabática para Adultos. Es para el 28 de septiembre del año 2024. Titulada El Señor Resucitado. Vamos, como siempre, rápidamente a la introducción de este repaso. Marcos 15 termina destacando la contribución de un miembro notable de la sociedad israelita, que pone su vida y sus recursos a disposición del reino de Dios cuando Jesús muere. Las seguidoras de Jesús también expresan su disposición a participar en los ritos funerarios de su Salvador. La pregunta entonces es, ¿dónde están los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ante la muerte de Jesús? ¿Y cómo respondieron a la noticia acerca de su resurrección? Sin duda, en el Evangelio tenemos muchas respuestas a estas preguntas. Aquí lo importante o lo más destacado es cómo respondieron a la noticia acerca de su resurrección. Marcos les presta atención especial al concluir su Evangelio. También incluye las instrucciones especiales que Jesús les da en su comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Asimismo, esta semana analizamos el capítulo final del Evangelio de Marcos. La crucifixión de Jesús fue la sentencia de muerte para la fe de los discípulos. Pero este capítulo mostró el momento de la resurrección de Cristo como un acto de victoria. Y nos mostró la razón por la que las mujeres fueron a la tumba ese domingo por la mañana. Vimos cómo Jesús se les apareció a María Magdalena. Y antes de ir al punto central de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 6, quiero invitarles para que juntos oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú y solo tú, Señor, mereces toda la suprema honra, gloria y alabanza. Suplicamos humildemente, Padre eterno, que si hemos hallado gracia ante tus ojos, perdones nuestros pecados y nos limpies, nos purifiques y nos sanes de toda enfermedad que hay en nosotros. Que nuestros pensamientos en esta hora sean tus pensamientos, que nuestro corazón sea nuestro corazón y que tu espíritu también sea nuestro espíritu en esta hora, Señor. Queremos compartir esta lección, esta última lección de este trimestre, el tercero de este año 2024, con nuestros amigos y hermanos en Cristo. Y por esa razón te pedimos humildemente una bendición muy especial para ellos y para nosotros en esta hora, Señor. Quédate en nuestro corazón, oh Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Marcos 16, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 16, 6. ¿Cómo está escrito? Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, mirad el lugar en donde le pusieron. Sin duda, la resurrección por la obra divina de nuestro amado Cristo Jesús y cualquier resurrección que hubiera habido en esos tiempos, hubiera mucha incredulidad para poder creerla, ¿verdad? Máxime que ninguno de los adversarios de nuestro Señor Jesucristo creían en su palabra. Habían perdido de vista las profecías. Sus ojos estaban más en las cosas del mundo que en las cosas divinas. Pero, ¿qué tenemos? Jesús Nazareno ha resucitado, dice el capítulo 16, versículo 6. Con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de resurrección.
Los 4 evangelistas distintos dan detalles que nos ayudan a comprender y entender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección. Hago un paréntesis. Y este día, para muchos cristianos sinceros, sin duda fue una victoria. El Señor halló gracia delante del Padre y venció la muerte. Pero también Satanás no se había de quedar con las manos cruzadas. Usó este día de la resurrección como un día especial para adoración, dejando atrás la voluntad de Dios de adorar en el día sábado y así guardar el 4º mandamiento. Ahora, en relación a la resurrección, continuamos. Vemos que los 4 evangelistas coinciden en algo. Las mujeres creen, los discípulos dudan. Tras muchas evidencias, todos creen. Tras muchas evidencias, todos creen. Entonces son comisionados, una vez que Jesús se les apareció después de la resurrección, son comisionados para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente hoy. Anunciamos que Jesús resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Cuál es la comisión que deja el Señor Jesús a todos los que creen en Él? Es la que se encuentra, vamos a ir a ella antes de enunciar los aspectos de esta lección importantes. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver la gran comisión que deja el Señor a su iglesia. Mateo 28, 18. Vamos a empezar por el versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A propósito del Espíritu Santo, con referencia a la misión y obra del Espíritu Santo, ver Juan 14, 16 al 18 y Juan 16, del 7 al 14, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio divino sobre el cual la inspiración no ha visto conveniente hablar. La especulación acerca de este tema es inútil. Ahora sí, una vez dicho esto, cerramos el paréntesis y vamos a ver los eventos más importantes. Encontramos en esta lección 2 eventos importantes. Uno que se encuentra en Marcos 16, del 1 al 8, que es la resurrección de Jesús. Marcos 16, 18. Y número 2, testigos de la resurrección. Bueno, vamos entonces al primer punto, la resurrección de Jesús. Dentro de la resurrección es importante conocer la cronología y memorial. La cronología es una serie de sucesos que envolvieron este hecho tan importante para la vida del mundo. Ahora bien, vamos, y quiero invitarles a que tomen sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol. Vamos a ver igualmente Mateo 28:1. Mateo 28:1, para que podamos entender la razón por la cual era importante este evento para las mujeres. Pasado el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es importante que para los judíos cada día empezaba la puesta del sol y terminaba al otro día a la puesta del sol. Así que no es como aquí en Occidente, que nosotros empezamos a contar a partir de las 12 de la noche, otro día,
y de igual manera al otro día, a las 12 de la noche, termina el día. En Oriente era diferente. El día iniciaba a la puesta del sol y terminaba al otro día a la puesta del sol. Así que para que vayamos entendiendo esto, ¿no? La importancia que tenía el tiempo. Jesús había anunciado que tras su muerte resucitaría el tercer día. Marcos 10, 33 y 34. Vamos rápidamente. Marcos 10, 33 y 34. Marcos 10, 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Por lo menos Jesús había establecido un momento, un tiempo en el cual él sería crucificado, pero también un momento en el cual él resucitaría. Jesús murió el día llamado de preparación, es decir, en la víspera del sábado, es decir, un viernes, ya dijimos, a las 3 de la tarde, del tiempo de los judíos, 9 de Nisan, y resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Recuerden que el sábado por la tarde, en la puesta del sol, después de la puesta del sol, ya para los judíos era domingo. Entonces Jesús resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado. Marcos 15, 42. Vamos rápidamente allá. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió su cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y siendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Entonces, versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Entonces en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, nos dice Marcos que pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Los judíos llaman a los días de la semana primero, el domingo, segundo, lunes, y el viernes, preparación, y el sábado, día de reposo. Además, tenían un método inclusivo de contar una parte del día, de cómo todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, y el sábado el segundo día, y el domingo el tercer día. A partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar, como ya dije, el primer día de la semana como un día de la resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir el sábado como día de adoración. Pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, es decir, su significado simbólico, es el bautismo. Vamos rápidamente a Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hay otra cita más en Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Mediante el bautismo nosotros somos muertos al viejo hombre, ¿sí? Al salir del agua nacemos a una nueva vida. Por eso Jesús, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos dice Jesús que si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Ahí en el versículo 3 dice, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y en el versículo 5, miren, que dice, de cierto, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y abajo dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros permanecemos sin tomar en cuenta este consejo para nuestra salvación, como dice Jesús, permaneceremos en la carne, es decir, estaremos viviendo en el viejo hombre, como si nunca hubiéramos conocido a Cristo, como si nunca hubiéramos oído hablar de Él. Vamos al siguiente evento que nos tiene esta lección. Dentro de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un hecho real. Vamos al versículo 6 de Marcos 16. Marcos 16. Versículo 6, ¿qué dice? Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? En primer lugar, hubo muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Ahora, abajo, antes de terminar la cita, dice, conforme a las Escrituras. Es decir, ya esto estaba escrito. Ya había sido un plan que tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo habían programado, habían planeado para que así sucediera. Versículo 5, ¿y que apareció a quién? A Cefas. Y después a los 12, son los testigos. Después apareció a más de 500 hermanos y a la vez de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es decir, el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y por último, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí camino a Damasco. Dice, como una... Bueno, eso viene en el libro de Hechos. La cita dice, y al último a todos, dice, como un abortivo se me apareció a mí. Entonces, hay testigos. Segundo, los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Vamos a leer Mateo 28, del 11 al 15. Mateo 28, del 11 al 15, donde habla del informe de la guardia. Mientras ellos iban, dice el versículo 11 de Mateo 28, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las casas de lo que había acontecido. Dice, leo nuevamente, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? Que Jesús había resucitado. Eso es lo que fueron a informarle a los sacerdotes. Ahora, el versículo 12, miren lo que dice, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados, es decir, los sobornaron para que no dijeran que Jesús había resucitado. Versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Inventaron eso que dicen de manera que todo el pueblo lo creyera. Versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los sacerdotes habían dado todas las garantías a los soldados para que ellos se prestaran a este montaje, a esta mentira, ¿verdad? Es extraño porque los sacerdotes se supone que eran ministros de Dios, eran sus representantes de Dios ante el pueblo. Versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso mucha gente es incrédula desde
desde entonces. Número 3. Las personas que lo vieron, las personas que vivieron los hechos, estaban dispuestos a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 56 al 60. Hechos, capítulo 6, del 56 al 60. Hechos 7, del 56 al 60. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, acabó, expiró. Todos los que decían contrariamente al montaje que habían hecho los sacerdotes del Gran Sanedrín eran amenazados. Eran, con este caso, Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, fue lapidado, fue apedreado, en pocas palabras. Sí. Pero, como el caso de Esteban, estuvo dispuesto a morir para defender la verdad, la realidad de la resurrección. ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún sus amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí el versículo 2, en vez de utilizar el calificativo como cristianos, utiliza la palabra el camino, de este camino. Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos a Pablo, llamado así después, porque tenía dos nacionalidades, la judía y romana, siendo un perseguidor, un desalmado perseguidor, creyendo que estaba haciendo la obra para Dios, y en verdad la estaba haciendo para el enemigo. Da testimonio, ¿verdad?, en esta cita de que Jesús resucitó. Y por último, la propia existencia de la iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. Y dentro de la resurrección de Jesús hay portadoras de buenas noticias. Marcos 16:7. Marcos 16:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. ¿Qué significa esto? Significa que las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Se encontraron con unos ángeles y ellas les dieron instrucciones para que fueran con los discípulos a dar las buenas nuevas de salvación. Marcos 16 del 1 al 4, ya lo vimos. Tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro, ya lo dijimos. Marcos 16:7. Con la emoción de los sucesos, volvían asustadas sin comentar nada con nadie. Lo podemos ver en el versículo 8. En el camino, Jesús mismo se presentó a ellas y les animó para que hablasen sin temor de su resurrección. Esto está en Mateo 28, versículos del 8 al 10. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 28, versículos
del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10, y entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La vida y la muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Al igual que las mujeres y los discípulos, nosotros debemos salir y predicar en todas partes esta buena nueva. Marcos 16:20. Pasemos al segundo punto de este repaso de lección rápidamente. Testigos de la resurrección. Vamos al versículo 9 y vamos a ver quiénes son los testigos. Marcos 16:9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María es la hermana de Marta y de Lázaro. Uniendo los 4 evangelios podemos hacernos la idea de qué es lo que ocurrió ese domingo, que hoy se le llama por la Iglesia Católica Romana Domingo de Resurrección o Día del Señor. ¿Qué ocurre ese domingo? Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro. Mateo 28:2. Los guardias quedan como muertos. Esa es la verdad y no la que montaron. Mateo 28:4. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania. Juan 21. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles. Lucas 24, del 1 al 5. Las mujeres vuelven a Jerusalén, Marcos 16:8. Ante el anuncio de María y Pedro y Juan, corren al sepulcro, Juan 20, versículos 2 y 3. Jesús aparece a María Magdalena, ya lo leímos, Marcos 16:9. Jesús aparece al resto de las mujeres, Mateo 28:9. Los discípulos no creen, Marcos 16:11. No creen cuando las mujeres fueron a darle las buenas nuevas. Los soldados son sobornados, ya lo leímos, Mateo 28, del 11 al 13. En ese momento los sacerdotes hacen un montaje para que no se sepa de la resurrección y de esa manera no aceptar que Jesús venía de lo alto, que era un ser divino, que era Dios encarnado. Los soldados son sobornados, ya lo leímos, Mateo 28, del 11 al 13. Jesús se aparece a Pedro en Lucas 24:34. Vamos rápidamente. Jesús se aparece a Pedro, Lucas 24:34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pues ese es el testimonio de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura y que bien haríamos en entenderla y obedecerla. Jesús viaja a Emaús, ahí se encuentra a algunos discípulos, Lucas 24, del 13 al 15. Los discípulos de Emaús van al aposento alto y dan las buenas nuevas, Marcos 16, 12 al 13. Jesús se presenta en el aposento alto, Jesús se les aparece a los discípulos para todos aquellos que no creían, viendo crean, Marcos 16, 14. La resurrección de nuestro amado Jesús fue real. Si la historia fuese ficticia, habrían realzado los autores la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos. Vamos a otro evento de este segundo punto, los testigos de la resurrección, una historia para divulgar. Para ello, nuevamente quiero invitarles para que tomen sus Biblias. Vayamos ahí a Marcos 16:20. Marcos 16:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Una historia para divulgar, una historia para predicar. Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar. Marcos 6:15. ¿Por qué es esto importante? Pero veamos otra parte, otra cita que también nos va a ayudar.
que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, vayan a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Por dónde tenían que empezar? Por su casa, y luego con el vecino, y luego con los que no son vecinos, y luego en todas partes. ¿Por qué es importante esto? La aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eterna. Marcos 16:6. A ver, vamos a esa cita rápidamente. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es importante? Porque el que no creyere será condenado, mas el que creyere será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y ser bautizados. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarle de Jesús, nuestro Salvador. Un poder especial acompaña a los predicadores en el Evangelio, el Espíritu Santo. Sin embargo, en ocasiones Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de mensajeros. Es decir, no todo es paz y gloria. Vamos a encontrar muchos problemas. Vamos al libro de Hechos rápidamente. Versículo 58, capítulo 7. 7:58. Vamos rápidamente, ya casi terminamos. 7:58. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién estaba predicando las buenas nuevas? Esteban. ¿Qué le pasó? Le lapidaron. Una cosa debemos tener clara: Jesús no nos pide que hagamos este trabajo solos. Él promete su presencia y poder. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra. Marcos 16:20. Y terminamos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada que se encuentra en el libro de Elena G. de White, Fe y Obras, página 111. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro. Ese sepulcro que José de Arimatea le donó. Resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús. Y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. De esa manera Dios aplica su justicia, ¿verdad? El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, no permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer y dudar. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. Gracias por acompañarme en esta última lección de este libro, el libro de Marcos. Llegamos al final de esta lección, de este libro, esperando que hayamos contribuido, aunque sea en un poquito, para que nuestra fe crezca, para que podamos siempre confiar en la palabra de Dios y para que siempre tengamos nuestros ojos, nuestra mira en el cielo, en las cosas de Dios, para que también nosotros podamos recibir de parte de Dios la restauración